Buenos días. Vamos a desarrollar en este momento ahora el contrato de adhesión, muy vinculado también al contrato de consumo. Ustedes recordarán que se dividía esta parte de la teoría general en tres tipos de contratos: contratos paritarios, los contratos de adhesión y el contrato de consumo. Estos dos últimos, precisamente, requieren un contenido especial por cuanto se trata de contratos en los cuales se pretende tutelar el derecho del más débil, que en este caso, en el de adhesión, sería el adherente, y en el caso de consumo sería el consumidor o usuario final, que necesariamente requieren un control estatal, estas normas que rigen la contratación, a efectos de tratar de equilibrar la situación de las partes, por cuanto se interpreta que hay uno que tiene mayor poder negociador que el otro. O sea, la capacidad negociadora del adherente y del consumidor es prácticamente muy reducida, y en consecuencia el poder que ejerce la otra parte es tan grande que la ley necesita reglamentar el sistema de contratación para de ese modo nivelar a las partes. No quiere decir que cambiemos los contratos. Si tomamos el contrato en su conjunto, un contrato de compraventa paritario entre iguales, no cambia con respecto a lo que es el contrato en el consumo o de adhesión. Es el mismo contrato de compraventa, pero con las restricciones que, para proteger al más débil, como estoy diciendo, le va a imponer la ley a la parte considerada más poderosa. El contrato es el mismo, el sistema es igual, pero al caer bajo, digamos, la protección o el paraguas de la adhesión o del consumo, el contrato tiene otras prescripciones que restringen un poco las posibilidades del más poderoso y protegen y amplían, digamos, la facultad de actuación para el adherente y para el consumidor. Entre ellos, fundamentalmente, el sistema de interpretación los beneficia directamente, por cuanto siempre se estará por la interpretación más favorable a la parte de, esto es, adherente o consumidor. El contrato de adhesión está previsto ahora en forma directa dentro de nuestro código, cosa que no ocurría en el código anterior. Había una mera mención en la Ley de Defensa del Consumidor de la adhesión, pero el Código Civil de Vélez no lo tenía prescripto. Hoy sí lo tenemos establecido puntualmente en el artículo 984, que expresamente dice: el contrato de adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. De lo cual debemos deducir que este contrato está vinculado a la redacción unilateral. Esa redacción unilateral no necesariamente requiere una adhesión. Por eso hay autores que distinguen lo que es el contrato de contenido predispuesto, que es predispuesto por una sola de las partes, denominada predisponente, y el contrato de adhesión puede ser de contenido predispuesto, lo puede hacer una sola parte, y no será de adhesión por cuanto la otra parte puede negociar o discutir alguna de sus cláusulas. Supuestamente, en esta hipótesis de la adhesión, el contenido predispuesto no puede ser objeto de discusión y lo único que puede hacer la otra parte es adherirse, es decir, aceptarlo, en todos sus términos, sin capacidad negociadora. Y esa es la característica esencial que define este contrato, por cuanto la redacción está librada exclusivamente a una sola de las partes. De allí que medianamente distinguimos sus características esenciales, que es, en primer lugar, la preformulación o predisposición de cláusulas, es decir, una sola de las partes es la que predispone, la que realiza, la que redacta el contrato del que se trata y la impone a la otra parte. La característica de generalidad y abstracción está vinculado a que el contrato no está preparado para una sola de las partes, sino que tiene una característica genérica para aplicar al consumo en general o a las personas indeterminadas en forma general. Una empresa que redacta un contrato para que sea de adhesión normalmente realiza una sola redacción, y esa es la aplicable a todos los supuestos. Y no tiene redacciones específicas, aunque sea unilateral, para cada cliente o para cada persona con quien contrata. Necesariamente tiene una generalidad de contratos que en forma uniforme tiene una redacción específica. Esta uniformidad es la que surge de esa contratación, en el sentido de que
tienen todos, más allá de que no se hace un contrato para una persona en particular, es abstracto en este sentido, tienen todos la misma redacción, es uniforme en cuanto a la redacción que se formula. En general, eso es lo que se advierte. Su rigidez está dada por el cuanto la otra parte no puede tener injerencia alguna en su redacción, no tiene capacidad negociadora para, de alguna manera, tratar de revertir alguno de sus contenidos. Ya veremos que alguna posibilidad tiene con las cláusulas particulares, pero en general no tiene la capacidad de discutir el contenido predispuesto que el contrato posee. En cuanto a su naturaleza jurídica, existían discusiones respecto de cómo se constituiría, digamos, cómo se consideraría la naturaleza jurídica de este contrato. La tesis francesa argumentaba que era anticontractualista, es decir, no la consideraba un contrato por cuanto la parte no tenía posibilidad de discutir sus cláusulas, y en consecuencia había una suerte de adhesión a una ley, es decir, a un aspecto de reglamento que proponía la otra parte, y en consecuencia esa adhesión le generaba su obligación sin poder participar en determinar las condiciones de la misma. La otra teoría, la contractualista, aún antes de la redacción de este nuevo código, consideraba que era un contrato en función de que simplemente se aceptaban unas cláusulas determinadas. Nosotros vimos ya en oferta y aceptación que la oferta debe ser completa y el aceptante no podía introducir modificaciones algunas. En consecuencia, la aceptación era plena, es decir, sí. Y en la adhesión también se dice sí. Lo que pasa es que no ha habido la posibilidad de una discusión relacionada con las cláusulas y no se permite tal discusión. De allí que se discutía el contractualismo de esta figura. Pero hoy en día no cabe duda que estamos ante un contrato, está definido en el Código Civil como tal, y en consecuencia las características de su naturaleza se rige por ese aspecto, o sea, es un contrato. Las razones por las cuales la ley necesita considerar una cierta protección del adherente está fundado en algunas características generales que podemos mencionar conforme este cuadro. En primer lugar, la restricción de la libertad, es decir, la posibilidad de que el sujeto no tenga opción de hablar sobre sus derechos, de discutirlos, de poder de alguna manera tergiversar lo que el otro le propone, y esta libertad está restringida estrictamente a la que el otro manda. En situaciones generales, nosotros tenemos que la adhesión particularmente es más típico de la vinculación de consumo. Es decir, lo encontramos fundamentalmente en las relaciones de consumo. Casi todos los contratos de consumo están vinculados a la adhesión. Entre ellos, por ejemplo, si tomamos lo que serían los servicios públicos domiciliarios, como la luz, el gas, etcétera, que son contratos de consumo, evidentemente hay una adhesión absoluta. Yo no puedo discutirle a EPEC ningún tipo de norma que rige mi contratación para que me pongan el medidor y que me provean la luz. Podré no tener luz, pero si me ponen la luz es la única empresa que tengo, y en esto la restricción de todo tipo de libertad que se supone que puede tener una parte cuando contrata y que se visualiza en los paritarios, pero no en los de adhesión, y tampoco lo vemos claramente en los de consumo. El carácter reglamentario es parte de lo que señalaba recién, o sea, hay una suerte de característica legal que impone el predisponente con su redacción, de forma tal que parecería que existe como una adhesión a una ley, la ley que impone la otra parte. Estas características naturalmente le dan un viso reglamentario que hace que el Estado deba meterse a fin de poder establecer algún equilibrio, porque si no esos reglamentos podrían ser sumamente abusivos. La forma en su presentación, generalmente están presentados como formularios. De hecho, la mayoría de ustedes tienen celulares y seguramente no han advertido que ese formulario que firman para que le den la línea es, en todos sus aspectos, un contrato. Es decir, el formulario, su presentación en formulario, letra chica, de difícil lectura, sumamente extenso en muchos casos, hace que uno lo considere una simple forma, y no es una simple forma, son las condiciones de contratación. Del mismo modo que cuando nosotros bajamos un programa electrónico,
nos lleva a los términos de aceptación de ese programa, que nadie lo lee, uno lo pasa rápidamente por la ansiedad de bajar el programa, y cuando lo aceptamos, estamos aceptando las condiciones de la contratación, o sea, del uso de ese programa, aún siendo gratuito. Por último, observamos la figura de las cláusulas abusivas, que están prescritas en esta norma del 988, ya la vamos a ver más en profundidad, pero fundamentalmente encontramos en esas cláusulas abusivas situaciones que la ley prevé como, digamos, leoninas en torno al contrato y en consecuencia las considera no escritas. Su prescripción está mencionada no solamente en esta parte del código vinculado al contrato de adhesión, sino también en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 37 de esa ley, que también tiene algunas menciones respecto de cláusulas que considera abusivas y que se tienen por no escritas. El contrato de adhesión, a su vez, dadas sus características, tiene o necesita de ese control administrativo. Ese control administrativo previsto en el artículo 38 y 39 de la Ley de Defensa del Consumidor hace que la autoridad de aplicación pueda llegar a requerir de las empresas los contratos que utiliza de forma de contenido predispuesto para revisarlos si se ajustan a las prescripciones de la ley. En consecuencia, en muchos casos, bien sea por denuncias o por la mera disposición de la autoridad de aplicación, que puede llegar a solicitarlo de cualquier empresa, le puede requerir estos formularios que usa, estos contratos, revisarlos y fijarse si se adaptan a las condiciones que la ley prevé. Y de no hacerlo, establece sus modificaciones, y de no cumplir con sus modificaciones, la ley prevé multas. A fuerza de multas, normalmente los corrige. No crean que es tan fácil que los corrijan. Cuando se los corrigen, si no les conviene, muchas empresas vuelven a usar el texto viejo y así se producen reincidencias que van incrementando los poderes de la multa hasta que aprenden por la calidad o la envergadura de la pena que tienen. Es decir, la necesidad de control, la necesidad de recurrir a la autoridad pública para que de ese modo pueda contener los abusos que puedan existir en sus cláusulas, en su redacción, naturalmente hace que las empresas se vayan alineando a un cumplimiento efectivo de la ley. En relación a la protección que tiene el adherente, observamos principalmente unas disposiciones vinculadas a sus cláusulas. Estos contratos tienen cláusulas generales, tienen cláusulas denominadas particulares y tienen, por cierto, dentro de estas posibles redacciones, sobre todo las generales, los que se denominan cláusulas abusivas. Las cláusulas generales y las cláusulas particulares son naturalmente las que intervienen en el contrato. Abusiva podrá ser una u otra según cómo se ha realizado la contratación. En las cláusulas generales, el artículo 985 prevé algún grado de exigencia respecto a cómo deben ser redactadas. Entendiendo por tales, si leemos el 985, dice: las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente previo o simultáneamente a la conclusión del contrato. La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares. ¿Qué nos representa esto? En primer lugar, las cláusulas generales, que son generalmente estos formularios con letrita chica, con redacción extensa, que hasta creo se intentan redactar de esa manera para que la fatiga de leerla haga que no la leamos. En definitiva, deben ser claras, es decir, no deben tener expresiones ambiguas o que pueden resultar contradictorias, comprensibles, o sea, bajo una lógica normal del desarrollo del hombre común, de la capacidad para entender, y no con expresiones técnicas oscuras que permita, digamos, encubrir situaciones de derecho que se están reservando y que el adherente no puede entender. De fácil lectura, esto es, que podamos recurrir fácilmente a su comprensión mediante una lectura ágil del elemento que la compone, o sea, del instrumento en sí, autosuficientes en cuanto de tener cierta completud, es decir, debe ser completa en cuanto a lo que pretende y a lo que se
trata de contratar y no tener remisión a textos que no estuvieran incluidos. Muchas veces se compone a lo mejor de anexos o de otras situaciones accesorias que no se entregan conjuntamente con el contrato de que se trata. Por ejemplo, podemos observar muchas veces en el contrato de medicina prepaga que debe adjuntarse el listado de los prestadores y la procedencia, digamos, el sistema de recurrir a la salud que debe tener cada uno de los afiliados. Y a lo mejor eso viene en un formulario, en un folleto separado, que se dice en el contrato que se otorga o que se da y no se da, o que de alguna manera se remite a esos textos y no se entregan. En consecuencia, todo lo que se da en el contrato de contenido predispuesto debe estar incluido, y cualquier anexo o accesorio que exista en relación a ese contrato debe entregarse conjuntamente con el contrato principal, pues forma parte de él. En muchos casos, cuando redactamos contratos, nos referimos a anexos, y esos anexos a lo mejor no se terminan de redactar, o simplemente se redactan y no se incorporan como parte integrante del contrato. Acá deberían estar incorporados sin ninguna duda, mediante una expresión clara y una entrega eficaz que se pueda demostrar de que se han dado los anexos, los accesorios o lo que fuera que el contrato tuviera. Las cláusulas particulares están previstas en el artículo siguiente, 986, dice: las cláusulas particulares son aquellas que negociadas individualmente amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. En caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen estas últimas. Las particulares son cláusulas que pueden medianamente la parte adherente negociar o por lo menos elegir, y que en alguna medida, si estuviera dado algún régimen especial que modifica o que de alguna manera mejora la situación que él tiene en las cláusulas generales, son, por cierto, o están por encima de las cláusulas generales. Por eso dice prevalecen sobre estas últimas, sobre las generales. Por ejemplo, no hay una gran capacidad del adherente para modificar lo que establece la norma general, pero algunas situaciones particulares tiene el adherente para discutir. Si yo voy a contratar un seguro, el seguro me va a dar esos famosos folletos, que no es otra cosa que el contrato de seguros, folletos extensos, ese librito que se entrega conjuntamente con la póliza y que evidentemente constituye las condiciones de esa póliza. Ahí me dice hasta dónde me va a cubrir, qué me va a cubrir, qué está excluido. Es decir, son las condiciones de contratación. Y yo no puedo hacer mucho con ese librito no lo puedo ni tocar, pero sí puedo decidir qué aseguro. No solamente qué auto, sino qué cobertura elijo, hasta dónde llega la posibilidad de tener mi seguro y si debo pagar o no algún tipo de suma ante un siniestro. Del mismo modo, cuando contrato una prepaga, también elijo la modalidad, si quiero que estén todos los sanatorios incluidos, lo más importante, o algo más reducido, es decir, si quiero prestaciones especiales o no. En el móvil, ustedes tienen planes y deciden qué planes son los que van a tomar. En consecuencia, todo eso integra una parte contractual en donde sí es oído el adherente y puede participar con algún tipo de modificación o de restricción a lo que establece la cláusula general. Pues entonces, la forma de ir protegiendo al adherente es decirle: aquello que pudiste llegar a negociar o pudiste llegar a pactar en las cláusulas particulares prevalecen sobre las generales. No obstante esta situación, en ambas cláusulas pueden darse condiciones abusivas, situaciones que se consideran que violan o que van en detrimento de los derechos del adherente, y estas situaciones abusivas tienen un régimen especial en cuanto a que se consideran directamente no escritas. Tales son aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente o limitan su responsabilidad, conforme a lo que menciona el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es, ¿qué es lo que se pretende? Analicemos un poco un contrato paritario. En un contrato paritario tenemos las dos partes que son iguales. Esas partes que son iguales pueden establecer, por ejemplo, que hay derechos que no le reconocen al otro o responsabilidades de las cuales se eximen. ¿Qué es lo que nos dicen estos contratos protegidos? ¿Qué hace la ley para evitar que eso ocurra? Le dice: no podés tener cláusulas
que te desnaturalicen las obligaciones o que limiten tu responsabilidad. Es decir, que la parte poderosa no puede poner cláusulas en donde él se saque responsabilidades de encima o que, digamos, torne medio ambigua la aplicación de las normas que regulan sus obligaciones. A su vez, no puede poner cláusulas que le quiten derechos al adherente, donde el adherente, por ejemplo, lo hagan renunciar a un reclamo por vicios o a un reclamo por evicción. Es decir, no podría eventualmente tener ese tipo de cláusulas porque se lo prohíbe el derecho. Recuerden ustedes que todo esto son normas de orden público. Entonces no pueden los contratos, porque estarían violando, si estamos dentro de los límites de la autonomía y la voluntad, no podrían estar por encima de lo que disponen estas normas. A su vez agrega la ley los que no son razonablemente previsibles, en el sentido de que puede haber un factor sorpresa dentro de una redacción ambigua o inesperada y que no sea advertida por el adherente. En consecuencia, ese tipo de cláusulas también van a estar restringidas en cuanto a su efectividad. Y por último, mencionado en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, la posibilidad de que se haya invertido la carga de la prueba y que tenga que probar el adherente cualquier situación anómala que se produzca en el contrato. Es decir, estas características, reitero, previstas, estas cláusulas en el 988 del Código Civil y Comercial o en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, en ambos casos las sanciones de la misma se consideran no escritas. Es decir, no invalidan el contrato, sino que simplemente parcialmente anula esa cláusula el juez y queda absolutamente afuera. Ya veremos que en su caso, si de dejar afuera esa cláusula no queda consistente el contrato, la tiene que integrar. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Es decir, la situación en general de esta hipótesis es que el juez puede, si se encuentra con una de estas cláusulas, sacarle un pedazo del contrato, el contrato que es inapropiado a lo que establece la ley, y si el contrato sirve sin esa cláusula, el contrato podrá continuar y no modifica nada. Pero si el contrato queda inconsistente sin esa cláusula, lo tiene que integrar. Esto es rellenar lo que ha sacado con el criterio que el juez va a aplicar, que ya sabemos tendrá que ver con las leyes de orden público aplicables o con el régimen que establece el Código Civil para la integración de los contratos que habrán visto en la primera parte de esta teoría general. A su vez, y dentro de esta protección que tiene el adherente, está su interpretación. El artículo 987 claramente nos dice que las cláusulas predispuestas por una de las partes se interpretan en el sentido contrario a la parte predisponente. El predisponente es el que redacta el contrato, predispone las cláusulas, y el adherente es el que se adhiere a él. En consecuencia, la interpretación siempre va a ser más favorable a quien se adhiere a ese contrato y en contra de lo que establece quien las redacta. Finalmente encontramos el control judicial, que tiene las cláusulas abusivas en el artículo 989, que menciona la aprobación administrativa de las cláusulas generales no opta a su control judicial. Cuando el juez declara nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Esto es lo que acabo de explicar en cuanto a que, en primer lugar, la autoridad de aplicación, ¿quién es? La autoridad de aplicación que mencioné recién en los artículos 38 y 39 de la Ley de Defensa del Consumidor, que prevén la posibilidad de que regule los contratos, en nuestro caso la provincia, a través de su Departamento de Defensa del Consumidor. Pero, de haber corregido el contrato y de haberse adaptado la empresa a lo que dice la provincia, lo que está diciendo este artículo que el juez igualmente puede encontrar fallas en esa aprobación administrativa y restringir algunas normas que establece el contrato, algunas cláusulas del contrato. En ese supuesto, y de establecer que esas cláusulas también violan los derechos del adherente, las podrá suprimir considerándolas no escritas, y en su caso, si fuera necesario porque quede inconsistente el contrato, la tendrá que rellenar a través de lo que se llama la integración contractual bajo las normas que prevé el código, para de esa manera que quede congruente el contenido del contrato. Esto de la integración, lo debemos entender bien, es el criterio judicial que se aplica en su caso. Por ejemplo, si una cláusula prevé un interés que resulta abusivo, el juez va a declarar nula esa cláusula, pero el contrato a sí mismo no puede quedar sin un interés. Entonces lo tiene que rellenar
y él pondrá el interés que considere razonable en base al sistema de plaza habitual. Esa es la situación, digamos, que debe interpretarse como interacción, rellenar el hueco que se ha creado con la nulidad parcial que ha establecido el juez. Bueno, con esto concluimos lo que es el contrato de adhesión. Es importante destacar, porque uno dice, bueno, ¿qué normas del contrato de adhesión van a regir que no sean dentro del consumo? Porque generalmente tenemos el contrato de adhesión incorporado a los contratos de consumo. La mayoría de los contratos de consumo son de adhesión. Sin embargo, hay situaciones que son de adhesión y que no pertenecen al consumo. Más allá de las que pueden resultar entre particulares que a lo mejor tienen un régimen de formulario o de predisposición de cláusulas para cualquier negociación que realicen, debemos recordar, lo vamos a ver ahora en el contrato de consumo, que en el contrato de consumo se aplica para aquellas empresas, proveedores de bienes o servicios que realizan o producen bienes o servicios para el consumidor o usuario, consumidor final o usuario de esos servicios. ¿Qué es lo que sucede? Queda en el tintero que no corresponde al contrato de consumo, o sea, no integra el contrato de consumo, aquellos que adquieren bienes no para un uso final, sino para intervenir en una producción de bienes, como por ejemplo decir, yo compro insumos para lo que elabora mi empresa. La compra de esos insumos, por más que sea a través de un contrato de adhesión, no integra un contrato de consumo porque yo no soy consumidor final, sino que contrato insumos para usarlos en mi proceso de producción y de esa manera sacar al mercado un producto diferente. Por ejemplo, si yo fabrico zapatos y voy a una curtiembre a comprar cueros, no soy un consumidor final. Yo uso esos cueros para fabricar los zapatos que después largo en la cadena de comercialización. En consecuencia, ese contrato está excluido de los contratos de consumo, pero muchos de ellos, la gran mayoría, son de adhesión. Es decir, encontramos adhesión sin que sea contrato de consumo, aunque la mayoría de los de adhesión son contratos de consumo. Entonces, las situaciones del contrato de adhesión las podemos encontrar como parte del contrato de consumo o bien fuera del contrato de consumo e igualmente tiene una protección, ya no del consumo, pero sí de estas normas que acabamos de ver vinculadas a la adhesión. Bueno, con esto concluimos este tema y pasaremos ya a analizar su primo hermano, que sería el contrato de consumo. Muchas gracias.